Por favor, ingrese. Leo, a este lo conozco, ¿eh? Y me parece que es reincidente, sí. Siempre anda con un libro en la mano a la esquina, así que lo tengo que traer. Lo veo ahí, sí, hace bien. Usted no tiene que estar ahí. Por favor, ingrese, sepa que tiene tinta a su derecha, vaya mojando sus dedos ahí. Y por favor, mientras dígame el nombre completo. Leonardo Javier Sabatella. Por Javier tiene que mojar acá los dedos. Sí. ¿Acá? Sí, ahí. ¿Esta? No, sí, con ese. Okay. ¿Primer libro que recuerda haber leído? Una más fácil, ¿no tenés? No me acuerdo el nombre. Dunia del Sur de Hero Lifetime. Ah, ¿Con qué? Me mató. ¿Con qué va? ¿Con P? No, con B largo, oficial. Gracias. Isidoro pongo, listo. Después lo revemos. ¿Último libro que haya leído? La ausencia de Peter Handke. Peter, ¿no? Sí. Recuerde, por favor, que está bajo juramento, así que le vamos a pedir que nos diga qué libro sustrajo alguna vez o qué libro no devolvió, que sería lo mismo, ¿no? El extranjero de Albert Camus. Bien. Bueno, pero barato. Sí, porque seguramente era de países limítrofes. Sí, casi. Extranjero de países limítrofes. Si van encima que va a robar cosas baratas. ¿Alguno de sus libros publicados? El modelo aéreo, el pez rojo. ¿Y el último? Los tipos móviles. Y ahora sí puede ingresar Leonardo Sabatella, ya... Amigo de la casa, bienvenido, Leo. Qué feo ser policía. Decímelo a mí. Que tenemos que interpretarlo. Nada más de interpretación. Por Dios, qué feo. ¿Cómo están? Bien. ¿Vos cómo estás? Perfecto. Perfecto. Todo lo bien que te puede estar en este contexto. Te recuerdo que fuiste el primer invitado del programa. Sí. Viniste la primera vez que hicimos, cuando veníamos haciendo 2 horas, tuvimos que hacer 1 hora, fue el primer invitado en el formato de 1 hora. Claro, cuando vinimos acá. Cuando vinimos a la tribu, no, eso fue en la otra radio. Sí, habíamos hecho 1 hora. Pero no queremos recordar. De Onetti, habíamos hablado en 1 hora. Claro. Luego vinimos a la tribu y fuiste el primer invitado. Y ahora que cerramos las 2 horas, sos nuevamente... Perfecto, me encanta hacer debutar cosas. Bueno, una vez habíamos hablado... Vino a cortar la cinta en realidad. Vos tenías que poner un cuadrito tuyo, ¿no? Entre nuestras memorias o entre los lugares de las radios, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, así que vamos a hacer un cuadrito tuyo y lo vamos a traer a donde vayamos. Me encantaría. El tipo como era el portarretrato de Susana Jiménez. Claro, el de Tiner. El de Tiner, sí. Legrand, claro, estaba ahí. Sí, estaba en el Tiner. Bueno, bienvenido, Leo Sabatella, escritor, crítico literario, fanático de Adicta, tiene muchísimas cosas. No está mal, un saludo acá para el querido Rudy Martínez. Lo queremos un montón, por cierto. Sí. Así que, para la gente que no te conoce, que debe ser poca ya. Sí, bueno. Tengo un prontuario, quizás porque tengo un prontuario, hay gente que me conoce de otros lugares. Bueno, pero sin ir muy lejos, a la gente le contamos, tuvimos una charla muy interesante hoy con un muchacho que nos escucha, le mandamos un saludo, Alejandro, peruano, que te conocía a vos y empezó a hacer unas relaciones entre Coan, Saer, Borges. Sí, muy generoso. Muy generoso, con aparte me tocó a mí, me repartió un par de cartas muy generosamente. Sí, rarísimo esas cosas que suceden. ¿Viste? Lo que es el internet, ¿no? No, y bueno, pero eso pasa también, ¿sabes por qué? Porque publicas libros. Porque digo, si vos no lo publicaras, no habría manera de tener una devolución de esto. Es rarísimo. O sea, con los 3 libros sucedieron siempre cosas muy extrañas. Primero la sensación de que algo que durante cierto tiempo, de forma más o menos intensa, fue muy íntimo, es totalmente ajeno ahora, ¿no? Claro. Está haciendo su día ahí y orbitando solo. Y segundo, que empiezan a aparecer esas cosas, ¿viste? Gente leyendo el libro que no sabes por qué. Claro, que ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Me encantó que dijiste, gente muy confundida. Muy confundida, sí. Pero bueno, celebro todas las confusiones y... Aparte, igual hiciste una estrategia muy buena. Sí. Mirá cómo te venimos siguiendo. Sí. Vos venías haciendo. De repente, no teníamos noticias tuyas, te habías desaparecido, creo que estabas en una clínica de rehabilitación, algo por el estilo, seguramente. Sí, por eso yo no tomé alcol, por ejemplo. Claro. No sé, me ofrecieron alcohol acá y no. No, era para que te levas las manos igual. Ok. Y venía
de repente empezaste a aparecer en varios suplementos literarios, haciendo reseñas de libros, y empezaste como a tener como una aparición grande, y después, pumba, pegaste el libro. Digamos, casi como si fuera a propósito. Imagino que no lo fue. No, conociéndote, yo no que puedo no fue. llegar puntual acá. Imagínate si pudiera armar todo eso. Sí, las cosas suceden de un modo bastante aleatorio, en general, las que están relacionadas a esto. Obviamente que también es el efecto de que uno escribe y lee y está en contacto con cierta materia, pero después las cosas suceden de modo muy disparatado. Quiero decir, a veces, más en mi fase de reseñista o de crítico, a veces uno escribe un montón y después las cosas salen cuando tienen que salir por cómo son las dinámicas de las redacciones y demás. Sí, y a lo mejor una semana pegaste 3 notas. No hay que escribir 3 notas en una semana. A veces sí también. A veces también porque también se hacía el laburo y escribís 3 notas rápido y leíste rápido y escribís rápido. Pero a veces tiene que ver con eso y con que se juntan cosas y se van encontrando. Sí, este fue un año, o está siendo un año que fue bueno para el libro, con la salida de Tipos Móviles en julio, creo, y después sí con otros laburos, con otras cosas del mundo, digamos, de la lectura y la escritura que están buenas. Y evidentemente estás muy cómodo con Mar Dulce, más allá de que sabemos que Mar Dulce es una gran editorial. Sí, con Mar Dulce no sabe qué hacer para que no vayas más. Se mudaron, imagínate. ¿Los encontraste? Mudaron la editorial y no me avisaron nada con la ilusión, Damián Tabarovsky y Juan Sarraquín, con la ilusión de que les perdiera el rastro. Claro. Pero me enteré y fui a la nueva sede también y... Con el manuscrito en la mano venía. En la mano, sí. No hay 2 sin 3, le dijiste. La puerta, mi plata no vale. Y nunca escuché un borracho decir mi plata no vale. Yo jamás, o sea, mirá que he estado con borrachos, jamás escuché a uno decir mi plata no vale. Lo debe haber dicho uno y se repitió, claro, viste, ad eternum. Fue una joda y quedó. ¿Ustedes conocen algún lugar donde no les vendan más? Tipo, no, sí, mira, estás muy mal. Yo he visto violento. Lo que pasa es que, claro, cuando ya se quiere seguir tomando de más y está violento, y no, chao. No, mira, no solamente a la vuelta hay otro. No solamente no te venden, sino que la menor patada estás en la calle. Bueno, pero tampoco hables de vos. Claro, tampoco tienes un autobiográfico. A mí me contó un amigo. No, bueno, y con Mar Dulce, pongámonos serios un poco. 30 segundos de seriedad. Sí, las chicas nos marcan cuando se ocupan los 30 segundos. Publiqué los 3 libros ahí, estoy muy cómodo, es una editorial muy buena, para mí muy importante, con un catálogo que tiene perlas, la verdad, tiene gemas. Estoy leyendo el libro nuevo. Hace poco vino Carla Mariandi. Bueno, Carla es divina, ella también, con una novela que le fue muy bien, La habitación alemana. Ahora estaba leyendo Los monstruos más fríos, que es un libro sobre estética del cine, después del cine, que es de la colección Filos, que es genial. Salió el libro ahora de María Sonia Christoph, que es también una escritora muy buena y una amiga. Ariana Harwicz también. Ariana Harwicz también, con sus novelones intensos. Y sí, del mismo Damián, que publica ahí, y otros muchos. Selva Almada también. Selva, bueno, arrancó ahí. Como el jugador franquicia, ¿viste? Claro. Del básquet. Y sí, no, me parece que es una editorial que en poco tiempo, pues una editorial que creo que tiene 5 años, 6 años, ha armado un catálogo muy poderoso. Con cosas muy en común que ahora después nos vamos a charlar, que tienen que ver con el trabajo del lenguaje, ¿no? Sí. Con un trabajo de seriedad y de profundidad en el arte, digamos, sí, no porque el otro sea menos, estamos hablando porque hay un lineamiento y hay una dirección. Me parece que es muy interesante. Que hay el trabajo de Damián, que es un gran editor, por muchas razones. Se nota en el armado del catálogo, quiero decir, el catálogo de ficción, tanto argentina o sí, rioplatense, si querés decir, o en idioma español, como la traducida, genera un sistema, ¿no? Uno ve ciertos sistemas, ve ciertas afinidades, ve una búsqueda común, más allá de que hay autores que son muy distintos entre sí, pero digamos que pueden pertenecer a un mismo horizonte de trabajo con el lenguaje, quizás por decirlo de un modo un poco vago. Y creo que también hay un fuerte muy grande que es siempre es menor, pero la colección de ensayo literario y artístico, de ensayo de arte y literatura, también es muy buena, ¿no? Ahora salió un libro con las cartas teóricas, la correspondencia teórica de Flaubert, que es imperdible, y así muchos otros que han salido, de Ossic, de Monsiváis, no sé, de Isabel Grau con todo el mercado del arte, un sobre coleccionismo también que es muy bueno.
Me parece que, bueno, y la colección Filos, ¿no? Que es esta sí, que nos estábamos hablando. Claro, que son los libros de filosofía, que es la más reciente y creo que también es una apuesta interesante dentro del mercado. Pero hay que llegar a esa apuesta, digamos, ¿no? Es una apuesta, son cruzadas. Hay otra editorial que se dedica también a ensayos también muy nueva, que es muy interesante, digamos, ya que estamos hablando de editoriales, ¿no? Que es Godot. Claro, un abrazo a Víctor y Hernán. Los genios totales. Compañeros de la facultad, acá, un par de cuadras. Sí, es verdad, sí. Acá cursábamos. Así que bueno, ahora seguiremos con una canción más y en el próximo bloque seguimos con esta entrevista bien a fondo con Leonardo Sabatella en nuestros estudios. Podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrido. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. ¿Cómo saber si hay dentro suyo un héroe posible de algún orden? A la tarde se registró en el hotel donde ahora se encuentra tirado en la cama, apenas con la luz del velador de pompones bajo el apellido del viejo sastre suizo. De un modo que no podría explicarle a cualquiera, el sastre representa un héroe para Prats. Un héroe, no a pesar de haber fracasado, sino precisamente por eso, por haber fallado en el intento de volar, por su tenue delirio que lo llevó a saltar de una torre con un traje al lado. Se da cuenta ahora que su desencanto con los superhéroes de historietas y dibujos animados proviene de nunca haberlos visto fallar, nunca caen en desgracia. Pero él, que apenas ha aprendido a ser tipos móviles y no cuenta con ninguna habilidad fuera del ordinario, ¿cómo podría ser un héroe? Piensa en el chico que vive debajo suyo en el departamento de la capital. Lo ve dentro del equipo de gimnasia del colegio, el cuerpo desproporcionado, la mirada esquiva y alerta, la sonrisa cómplice con la que lo saludaba, como si quisiera decirle que sabía quién era en verdad y que podía confiar en él. Aún así el chico parecía más querer su amigo, o ser su asistente, o un testigo, alguien que lo sigue a todas partes, que el hecho de observarlo como un héroe. Prats se pregunta si alguna vez alguien, ya no importa quién, lo mirará a él con los ojos que el niño rapado miró a su padre en la estación de servicio. El hambre hace que baje al pueblo costero en busca de una casa de comidas. Antes se recuerda el nombre con el que se ha registrado para no dejar al descubierto su propia fachada. En la puerta del hotel, un farol de luz blanca da una claridad inverosímil a la calle. Camina hacia el lado de la playa. Esa noche hay una fiesta en el autódromo. No entendió bien si un desfile o qué, pero el conserje lo ha invitado cuando llegó con las valijas. Si hubiera sido piloto de carreras o hubiera aprendido a manejar un avión, quizás obtendría la admiración de alguien. No es que quiera que su póster esté colgado en todas las habitaciones. Apenas se conforma con contar en su hoja de vida con un hecho singular, excepcional. Algo que pueda dejar caer en una conversación que haga que los padres llamen a sus hijos para representarlo. Prats camina bajo la noche de la costanera imaginándose a sí mismo firmando un autógrafo o sacándose una foto a pedido de un desconocido cuando se topa con el camión que guarda el autómata y al dúo de padre e hijo durmiendo en la cabina con los asientos recostados y cubiertos por una manta roja. Muy bien, Leo, por favor. Acabamos de escuchar un fragmento hermosísimo de Tipos Móviles, editado por Editorial Mar Dulce, de Leo Sabatella. ¿Qué decir? ¿Por dónde arrancamos? Vamos a mencionar, es una novela que, entre otras cosas, trata el tema de copiar, de imitar, de tomar el lugar del otro. Lo que hacían, y eso se transfería a sus hijos, y sus hijos también vivían en una especie de doble vida sin entender. Digo, hay muchas situaciones de eso que tienen que ver con el simulacro que me interesan, y también la copia y la repetición, que creo que es una pregunta que está en muchos autores que me interesan, o que copio si querés. Vos sabés que, pensando en esto, bueno, hay algo que tiene que ver con para que la gente más o menos tenga idea.
no se puede contar mucho de qué trata. No porque haya un riesgo de spoiler, porque en realidad no importa eso. Pues no tiene que ver con eso. Nada más estas novelitas no tienen spoiler posible, quiero decir. Claro, no hay manera. No, igual al final pasa algo re bueno. Sí, eso es verdad. Pero no. Quiero decir. Pero esto sí es interesante. A ver, quiero darle una idea de este chiste. Creo que la literatura que más me interesa es imposible que tenga spoilers. Ahí está, porque me parece que es la literatura que más me interesa, que leo, es una literatura que no tiene grandes tramas, ni tiene grandes revelaciones al final, digamos, hablando específicamente de la novela, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo se spoilea Esperando a Godot de Beckett? Claro. Una obra de teatro de Beckett. ¿Godot llega o no llega? Claro, ¿qué importa? ¿Qué importa el último? Claro. ¿Y cómo se spoilea Glosa de Saer? Estamos en un problema. Es eso interesante. Me parece que ahí hay algo, y hay cierta tradición, o cierto linaje que a mí me interesa mucho. En ese sentido, ninguna de las tres novelas tiene grandes revelaciones finales o grandes finales apoteóticos, sino que por el contrario me parece que son más bien conceptuales sobre algún... Hay algo que te quería notar en esto. Te lo escuchaba relatado por vos, digamos, y notaba esto de hablar, ¿no? Que tenga un héroe que es un fracasado. Sí. Desde el lugar más típico de decir fracaso. Sí. Que en realidad es un héroe porque fracasó. Sí. ¿No? Esta idea de que él queda obsesionado, es un personaje que va armando su personalidad en realidad. Es como algo que se va duplicando y se va armando y se va replicando a sí mismo, ¿no? Y que en esa replicación, en esa duplicación, es donde va encontrando las diferencias y va cambiando. Y es un tipo móvil él. Bueno, no es un tipo, digamos, no es un tipo de tipo, sino un hombre que va variando en realidad, porque varían diferentes vidas, y a la vez él va siendo como un proceso de buscándose a sí mismo, ¿no? Y en ese proceso, ¿sabes a qué me recuerda? A las... digamos, a las impresiones que hacía Warhol, ¿no? De Marilyn Monroe, las cuatro, las serigrafías, ¿no? Las serigrafías, las cuatro que se supone que son iguales, pero no son iguales. Ninguna impresión es igual a otra. Y eso es lo bueno, porque decís, bueno, sí, pero los pegó y hizo un sello. No. Porque en el trabajo de cada uno... mucho de lo que es igual. Y eso es lo interesante. A mí me interesa muchísimo la repetición. Y ahí está la repetición, digamos. Claro, la repetición tiene que ver con eso, ¿no? Con... nada vuelve de la misma forma, aunque sea idéntico, digamos. Siempre ya el mero hecho de la repetición, el mero hecho de estar en una serie, claro, eso ya genera algo, ¿no? Uno podría decir que yo puedo dar esta nota acá y mañana voy a una nota a otro lado y digo exactamente lo mismo, y decimos, este pibe siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Bueno, esa repetición dice algo. Está diciendo algo. Por eso la repetición siempre dice algo. Y me interesa mucho el trabajo con la repetición, con la apropiación, con la copia, con el desvío. Creo que también ahí hay una pregunta que es la pregunta clave, que es la pregunta por la representación. Creo que al menos para mí, en ningún lugar está tan clara la pregunta por la representación con la pregunta por la copia y la repetición. Cuando digo copia no me refiero... Digo, pues esto también nos lleva a preguntas muy básicas y muy viejas que tienen que ver con la pregunta por la mímesis, con la pregunta por la realidad, con muchas cosas, ¿no? Y que uno diría que pone en crisis muchas de eso, ¿no? Bueno, que es justamente estas cosas ponen en crisis esos conceptos de realidad o esos conceptos básicos o cerrados de que pareciera haber algún tipo de cosa original y otras cosas que se van copiando, reproduciendo eso. Pero quiero decir, desde Benjamin hasta un montón de autores han desarmado y han puesto en crisis esas ideas, y me parece interesante. Al respecto a lo que decís del libro, sí, se llama Tipos Móviles por eso, digamos, por cómo funciona funcionaba la imprenta de tipos móviles, que era eso, cambiar, ¿no? Con trabajar con esos mismos tipos. Y en esos sellos, aparte, ahí está volvemos a la misma idea, esa idea del querer replicar algo que termina sin ser igual. Exacto, sin ser exactamente igual. Es que Pratchett, vamos a poner un poco de contexto a los oyentes. Pratchett es un personaje que empieza a copiar las vidas de otros, o cuenta como suyo una anécdota que le contaron, o toma el nombre prestado de otra persona, o se hace pasar por uno, y eso durante la novela se va, digamos, un proceso de no sé de qué, no importa, no lo tengo que decir yo, no sé, pero es un proceso que sucede en la novela con este personaje, y que es algo muy divertido porque él mismo se dice a sí mismo, o por lo menos el narrador dice que él dice, ¿no? Esto de que él no tiene ninguna habilidad en particular, claro. Y sin embargo
él de chico imitaba muy bien. Sí. Que eso es algo muy divertido. ¿no? Él se sentía vivo cuando imitaba. Una de las cosas que dice la novelita es que lo que en otro se podría llamar propio, en él es la copia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene de propio? Bueno, es su capacidad de copiar, digamos, ¿no? De copiar la letra, incluso. De mimetizarse, claro. Entonces imita voces, copia caligrafías, se apropia de anécdotas, de historias de vida, de nombres, de destinos. Claro, anécdotas ajenas se las hace propias. Eso es maravilloso. No tiene ninguna experiencia propia tampoco, ¿no? Que es una idea que me interesaba mucho. Si alguien puede solamente tener experiencias ajenas. Claro, tener experiencias ajenas. Llega un momento en donde él ya las considera como propias. Sus experiencias que vuelven más o menos como cuestiones claves en su vida, es algo que vio en otro, o que le contó otro, o que vio, o que, ¿no? Eso me pareció interesante para poner en crisis también una serie de ideas y de lugares comunes que ya lo hemos hablado acá con ustedes en otros momentos, pero que tienen que ver también con la construcción de lo autobiográfico, con la construcción del yo, con la construcción de la experiencia, con la construcción del testimonio, con un montón de lugares comunes que hay, que se convierten en una especie del registro del directo, donde yo digo... Basado en hechos reales. ¿no? Se mata. ¿Para qué se aporta eso? No, pero que además eso ya es una discusión sobre qué quiere decir real, hechos reales. Hagamos un programa la semana que viene de 2 horas sobre discutir hechos reales, quiero decir. Jurassic Park está basada en hechos reales. Claro, y sí, porque en algún momento hubo un dinosaurio en algún lugar de Claro, y una vez hubo un intendente que dijo que... perdón. Sí, pero quiero decir... Por eso me parece interesante ese tipo de preguntas, ¿no? Porque me parece que puede funcionar algo en la producción de sentido y en el trabajo con el lenguaje que desbarata un montón de lugares comunes, de estereotipos, sentido común que circula en la vida de todos nosotros y lamentablemente también en la literatura. Hay algo que también me llevó, estoy acaparando mucho espacio, pero sí, porque necesitaba sacar estas ideas de encima mío de la novela. Hay algo que me ayudó mucho en la lectura que tiene que ver con la fragmentación que tiene. Sí. ¿No? Hay un trabajo sobre lo fragmentario que se ve en lo gráfico. Sí. Porque en la edición misma hay de la misma manera que García Lao, la vez pasada le estábamos hablando de lo mismo, en su novela Nación Vacuna, hay unos silencios activos muy grandes, entre párrafo y párrafo, o por lo menos entre especie de capítulos, no son capítulos, ¿no? Escenas. Fragmentos, escenas, ¿no? Y están también separados con unos espacios en blanco importantes que te dan un respiro. Entre escenas y vos decís, bueno, entonces cuando paso al otro cambié de escena completamente, bien de teatro, cambio de escena, lugar, o cine también, claro. Y me pareció muy interesante cómo eso te hace... Digamos, eso hace la movilidad también, ¿no? Hace como si fuera individuales, cada escena individual como un tipo, justamente. Sí, a ver, hay algo que tienen en común las 3 novelas de forma muy distinta a su vez, creo yo, en el mejor de los casos de forma o con resoluciones distintas, que tiene que ver con la idea del montaje, ¿no? Claro. Para mí el montaje es el concepto clave para la producción de todo. Y la idea de imagen. De todo, la idea de imagen sí, pero sobre todo la idea de montaje, ¿no? De qué cosa aparece al lado de otra. Como en la primera, en el modelo aéreo, ese montaje estaba llevado al extremo porque era una enorme galería de personajes donde apenas algunos tenían cierto ritornelo y volvían cada tanto, y después otros muchos que aparecían por vez única y construían ahí algún tipo de mapa sobre dos muertos que había. El pez fue un antídoto a eso, digamos, y era un gran montaje sobre la vida de un único personaje que estaba encerrado en un solo lugar, y entre todo eso era como opresivo y iba hacia un pozo y nada, era un negativo, ¿no? Como un documental sobre un tipo que no salía de la casa. Y tipo móviles, para mí era la posibilidad de ver si era posible que salía del cruce, ¿no? Digamos, de esas variables, qué más podía dar el montaje. Y esto es eso, ¿no? Es como una vida que está desmontada y vuelta a montar. Existe una trilogía, digamos. La trilogía del montaje. Claro, la trilogía del montaje. Que para mí había un diálogo. No, ese el título de la próxima novela. La trilogía del montaje. Sí, qué triste esa gente que piensa las cosas así. Pero yo encontraba un diálogo entre Víctor y Prats. No me parecen personajes muy distintos entre sí. Claro, son parte de una misma fauna de criaturas sabatelianas. Anómalas, sí, sabatelianas. Y acá en tipos móviles me parecía interesante volver a trabajar con el montaje y volver a trabajar con esta idea de cómo una escena al lado de la otra, de distintas locaciones, de distintas épocas, pues también hay ciertas escenas que traen el recuerdo de otras o personajes de otras épocas, como eso genera sentido, ¿no? Porque quiero decir,
una vida o digamos, si estamos de acuerdo con la tesis borgiana de que la literatura presenta destinos, digamos, claro, ¿no? Ningún destino es lineal, ni ningún destino es cerrado, ni ningún destino sucede en un solo tiempo, además, ¿no? Hay una superposición de tiempos donde uno puede encontrar ahí muchas cosas. Quiero decir, acá en nuestra charla está este tiempo, pero también está el tiempo de las otras veces que nos vimos, y está el tiempo de cada uno de nosotros leyendo un libro en situaciones muy diferentes. Es decir, siempre hay una superposición de tiempos que reclama, digamos, ¿no? Que el sentido reclama. Y con Tiempos Móviles me parecía que era interesante trabajar ese cruce, ¿no? La idea del montaje con la idea de la copia, la repetición. Igual, lo que me gusta también de Tiempos Móviles, tal vez, digamos, con mayor preeminencia que en las otras anteriores, es esto del exterior. Sí. En esta hay un exterior muy fuerte, sí. que me parece muy importante. Hay una caminata sobre la playa, sí. hay una vida hacia el exterior, hay un bosque, hay una casa, hay gente alrededor con la que no hablan. Se lo diría así. En el barrio están diciendo, me dijo Matías que, no te lo dijo antes, pero que ustedes que viven cerca, sí, ya... dice que en el barrio están diciendo que... ya se usó como una... Claro. Figurita popular en el sentido de, ya te utilizé la frase, te doy hasta que Sabatel escriba un diálogo, ¿no? Ya se empieza a comentar por la zona de Caballito. Ay, me encantaría que si volverme meme, me convertí en meme. Te convertiste en meme. Me convertí en meme. Claro. Sí, no, es que me parece muy sobrevalorado hablar. Perdón, pero soy una persona horrible. Soy una persona horrible. Viene como los dos queridos, te doy que vengo, ya vine un montón de veces a hablar. Odio hablar y vine un montón de veces a hablar. No odio hablar de mí. Igual estás hablando de vos. Sí, por eso, miren cómo los quiero que vengo y hablo de mí. A ver. ¿No? Sí, es una edición estética el diálogo. Sí. El diálogo es una edición estética. Pero además, digamos, podría haber diálogos indirectos, podría estar los diálogos incorporados en la prosa, además, en los bloques narrativos que tiene el texto, pero también es una decisión estética, digamos, en el mejor de los casos. Borrarlos, eso no sé. difuminarlos. Pero además a mí me interesan los personajes que hacen algo con su soledad, ¿no? Y en esa soledad están los problemas de comunicación. Y entonces no habla con nadie por varias razones, quiero decir, cosas. Y ahí me parece que hay algo para trabajar, ¿no? Sí, hoy se comentaba un poco, ¿no?, en esta charla, de si es una novela más beckettiana y yo dije, no, me parece que tiene algo de Onetti también, más allá de la playa, que lo primero que pensé fue en El astillero, no te voy a decir que no. Mirá, pero que también esta soledad, este tipo tan, no llega a ser misántropo, pero casi, que es Prats, tiene mucha relación con Larsen, esa figura del tipo también solitario, medio hastiado del mundo. Sí, bueno, para mí Onetti es de los puntos máximos a los que se puede llegar, ¿no? Es un escritor que leo desde que empecé a leer, digamos, literatura, desde muy chico, pero empecé a leer desde muy chico, así que sería mentira. Pero cuando empecé a leer, a los 17, 18 años, Onetti lo leí a esa edad, a los 17 lo había leído, y te marcó absolutamente. Y ahí lo sigo leyendo, de esos autores que no, como me pasa con otros, de cuyos nombres no diremos, de los que no quiero agotar su obra. Si no dice Taldonetti, no quiero que se me termine. Guardar un poco para el año que viene, quiero leer otro, Donetti. Claro, que seguir sorprendiéndome. Sí, después está la relectura, ¿no? Que son los cuentos, ¿no? Los cuentos que uno vuelve. Yo, Bienvenido Bob, es un cuento que voy a leer una vez por semana. No, hablando en serio, es un cuento al que vuelvo mucho, porque no lo puedo creer, no puedo creer lo que es ese cuento, pero ambos tiene una impronta personal muy importante para mí por el momento en el que lo leí, digamos, después también se cursan otras cosas, pero Onetti para mí es una figura muy importante y me parece que es un escritor sublime. ¿Sabés qué, Matías? Cuando le paso el libro, yo lo leo primero, se lo paso a Matías, yo lamentablemente lo marqué, para él lo marqué, ¿no? Digo, lamentablemente porque ya le condiciona la lectura él, claro. ¿No? Y me dice... No, aparte con Viró, me diste un desprecio por el libro. Sin códigos. Sí. Y él me dice... Pero no puedo revender. Deja de leer a Melville en todos lados, me dice. Claro, yo le tiraba esto, loco, acá estaba Battleby. Bueno, sí, claro, sí, bueno, parte de esa tradición de personajes, sí, desde ya, no. Claro, pero vos sabés que yo igual lo que, allá hablando un poco más seriamente también, lo que me pareció muy llamativo, muy bien logrado, es que es un personaje que es, digamos, la novela es todo él, sí. Él está expandido en toda la novela, es solamente él lo que vamos a leer. Ahora,
huís de la primera persona. Y eso es fantástico, porque hablar de un solo personaje que se piensa a sí mismo, que no habla con nadie, no hay diálogos, y todo es una reflexión sobre el personaje y cómo está construido en tercera persona. Sí. ¿No? Sí. Hay un trabajo literario mucho más grande ahí, y eso sí es un trabajo de lupa, de enfoque, ¿no? Que se va, como decís vos, hay mucho de cine acá en esto, de un cine experimental muy lindo, para mí lejos del Hollywood. Es importante. También fue importante algunas obras, de obras visuales, digamos, que tenía en la cabeza cuando hacía el libro, por cómo estaban armadas, digamos, que me interesa. También me interesa mucho el diálogo con las artes visuales, con la pintura, con las instalaciones. Me parece que ahí hay algo también que me interpela mucho al momento de construir o de pensar la ficción. Después creo también que me leí una nota sobre Benjamin, que parece que Benjamin dijo que nadie tendría que haber escrito o debería escribir usando el yo antes de los 30 años. Tomá, muy pues bien. Pues tengo que algo muy liviano, ¿no? Escribir claro, yo antes de los 30 años. Es un desafío, no, digo, te tenés que poner a pensar en eso. Uno que quiere escribir, ponete a pensar en esto. Y Sarlo, que era la que escribía la nota, que decía, no me acuerdo de otra cosa, pero no me voy a desviar. Decía que ella creía que los 30 de la época de Benjamin eran los 40. Sí, claro, también. Entonces, esto hay que aplicarlo para los escritores argentinos, tienen que leer esto en esa clave también. Es decir, bueno, ahora serían los 40, digamos, por lo que implica el quiebre de vida, el mundo de vida. Cuando Benjamin escribía en la década del 30, eso, bueno, hoy, 70, 80 años después, y me parece que sí, a mí me interesa eso, no me interesa el yo. Me parece que eso de trabajar desde otro lado la palabra. Sí, que la primera persona en general cae en muchos lugares comunes. Claro. Me parece que en la primera persona también hay una apuesta a ciertos discursos y ciertas tradiciones que a mí no me gustan, no me interesan, que no quiero decir que estén mal tampoco, porque no sé, no me acuerdo, pero debo haber leído novelas en primera persona y deben ser geniales. Todo Sebald está en primera persona. Claro. Mierda. ¿De qué estamos hablando? Claro. Pero quiero decir, Sebald no habla de él jamás. Se está contando que él estaba caminando en la estación de tren de Londres y conoció a un tipo. ¿Y te acuerdas la historia del tipo? No está contando el que comió ravioles a la mañana. Y entonces me parece que ese diálogo, que ese límite se volvió muy difuso, en el sentido de que el yo se convirtió en una excusa bastante patética para contar cosas que la verdad uno podría preguntarse por la pertinencia o la justificación narrativa y estética de eso ahí. Dicho esto, uno puede decir también que las cuestiones son contextuales y relacionales. Uno podría decir, pero leo la poesía de Williams, Carlos Williams. Vino a desbaratar William Carlos Williams. William Carlos Williams, no me salía, perdón. Vino a desbaratar justamente toda esa tradición del alto modernismo, si queremos, claro. Además, muy empalagosa, muy almidonada y más perfecto, pero porque es relacional. Vino a destrabar eso. Claro. Cuando estamos en la época donde todo se convirtió en la lista del supermercado, una cosa de la lista del supermercado de William Carlos Williams, otra cosa de la lista del supermercado de no digamos quién, también es eso, ¿no? Pues la literatura, como cualquier práctica de sentido, se piensa en términos relacionales, digamos. Saer estaba pensando, cuando escribía, que es algo que explica muy bien Piglia en el libro de las tres vanguardias, está discutiendo con los medios de masa. Claro. O sea, no escribía así solamente porque le gusta escribir. Escribía así porque además quería ir a contrapelo y destruir, digamos, los discursos de los medios de masas. ¿Sabes? En otra época probablemente lo he escrito de otra manera porque estaba discutiendo con otra cosa, porque la literatura en esa época era otra cosa, o la disputa por el estatuto de la literatura era otra cosa. Leonardo Sabatel en nuestros estudios acá en El Sonido y la Furia en FM La Tribu. El Sonido y la Furia. Libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa no solo literario.
Seguimos acá en El Sonido y la Furia y nada, seguimos con Leo Sabatella, que está presentando tipos móviles, casi digo tiempos, no estaría mal, pero Mati tiene que anunciar algo. Antes que nada. Repetimos el WhatsApp, 1167103758, 1167103758. Ahí ¿puedo pedir un tema ahí? Sí, podés pedir un tema, pero saludos. Pero algo más que vale más por un tema, que es mucho más importante. Quien llame primero, le damos un par de entradas para Crimen y Castigo en Teatro del Convento. Sábado que viene, 21 horas, 3, 2, 1, escriban el primero que manda. 1167103758. Y te vas ahí, justo enfrente de la conquista. Sí, un par de entradas. Buenísimo. Así que te vas y decís, vengo del Sonido y la Furia. Es muy bueno para cerrar una historia. Si hay algún varón o mujer está escuchando y tiene algo medio cocinado, pero le falta el último, es muy bueno. Te llevo el Crimen y Castigo. Claro, y ahí la matás. Queda como un dandy. Claro, sí. No le digas que es gratis. No, eso cállatelo. De último vas ahí a la caja y decís El Sonido y la Furia ahí de Costé. Sí. Claro, totalmente. Decís, vamos a ver algo que es un canto a la alegría. ¿No? Y vamos a salir de ahí, la mía se da bola para no matarse. Claro, tal cual. Lo cual hace muy bien. Y si ella lo va a llevar también a él, hace muy bien también. O si él lo va a llevar a él. O ella a ella, todo X. Amigues. Che, lo mejor de este programa son los cortes. Quiero saber. Sí. Las charlas de los cortes son increíbles. Porque te ponemos al día de lo que pasa en la literatura, ¿no? Tres charlas en los cortes son espectaculares. Ojalá alguien esté grabando los cortes porque... no hay que perdérselos. Recién tuvimos una charla sobre... sobre cartas, sobre píxelas. Cartas al hijo y esas cosas, ¿no? Cosas que uno quiere dejar. ¿no? Pasa que hoy, bueno, también sucede, ¿no? Que publicar es accesible. O sea, vos podés publicar... Pero para vos así. No tendría que estar un poco regulado, tipo prisión preventiva, ¿no? Y yo creo que cuenta de esos posteos el Ministerio de Cultura tendría que intervenir, ¿viste? No, pues tampoco es joda. Contánosle, hablando, mira, justamente de eso. Decinos, ¿cómo hacés vos para censurarte de la publicación? Digamos, vos decís, esto lo publico y esto no. ¿En las redes o no, estamos en los libros. ¿Los libros? Sí. No, es un tema. Porque decís, viste, uno se entusiasma con algo. Y después paras un poco y decís, yo me entusiasmo bastante poco, pero eso tiene que ver conmigo, no con los libros. A ver, uno está todo el tiempo escribiendo o haciendo cosas. No todas salen como a uno le gustaría que salgan, lo cual eso ya es un primer filtro. Uno no siempre termina de escribir algo y eso le interesa. Termina de escribirlo porque le parece que había una idea, o a veces uno escribe sin una idea o el horizonte de la publicación, yo no sé, porque le interesaba trabajar ese texto o trabajar esa idea y después queda. Y no es lo que uno tiene ganas de mostrar o no le interesa que salga de ahí. Después de muchas veces que las cosas fracasan de peor manera que las que se publican. Esto quiere decir que a veces uno tiene ideas que le parecen están bien y que después, una vez que... Yo igual soy bastante... un poco obsesivo, entonces termino las cosas como que... ¿Cómo te das cuenta? No sé por qué. Un poco como que bueno, voy para adelante, pero soy un poco obsesivo, entonces no puedo dejar las cosas sin terminar, incluso cuando a la mitad de lo que estoy haciendo me doy cuenta que es un fracaso. Claro. Pero uno lo completo de todos modos. Bueno, algo de esta idea del fracaso te atraviesa este texto Tipos Móviles, con la idea de este hombre. No es una digamos, es un video que en vez de verlo en YouTube él lo ve en un VHS, ¿no? Porque tenés también una vuelta en el libro, ahí toda una vuelta a lo analógico constantemente. Total. Me parece muy rica toda esa época. Sí, un rechazo a la digitalización. Sí, creo que más o menos nosotros que tenemos una edad más o menos parecida vivimos un poco el pasaje del mundo analógico al digital. Claro. A mí me parece que situar me interesa situar los libros en ese punto de pasaje donde todavía nada de lo digital se ha vuelto masivo, se ha vuelto cotidiano y donde todavía hay muchas de las prácticas analógicas que se están extinguiendo o que están ahí. Eso me interesa, me parece que y en eso hay un video que a Prats le importa mucho de chico, que es un hombre que se tira desde un edificio con un traje de pájaro, ¿no? Con la intención de volar y se estrola. Sí, eso es un video de principio del siglo XX. Es más, yo lo he visto. Lo he visto. Y bueno, está escrito. Es una maravilla. Es una maravilla. Video como videos, ¿no? Como imagen. Es una maravilla
el deseo de ese hombre, ¿no? Sí, ¿no? Y de ahí el convertirse, como dice en la parte justamente que vos leíste, convertirse en un héroe justamente por el fracaso. Es que, ¿sabes qué pasa? No sé, yo no tengo mucha cultura de cómics y todas esas cosas, pero ni de películas o que se traten esos temas. Pero nunca me interesó porque todo siempre sale bien. O sea, yo sé cómo termina todo. Gana Superman. Sí. Entonces como, ¿qué me importa? O sea, me interesa más cuando las cosas... Me gustan los héroes que se equivocan. Pero no que solo que se fracasa, que se equivocan, que toman malas decisiones, que son miserables, que pueden ser malas personas. Creo que eso, por ejemplo, es el éxito de Breaking Bad. Claro. Donde el personaje de Walter White o Heisenberg después hace un montón de cosas que lo ponen a uno en una discusión moral. Hay una contradicción entre principios éticos y principios estéticos, si querés. Es que decir, no, yo me acuerdo de estar viéndola y decir, y yo no lo banco más, no, yo lo voy a bancar un poco. No, me mandó a matar una... No, bueno, no sé. Y se equivoca y hace mal las cosas. Bueno, me interesa ese tipo de personajes o ese héroe moderno del error, digamos. Porque, yo qué sé, la gente que hace todo bien es un embole, ¿viste? Escribe las cartas al hijo, la gente que... En fin, me voy, chicos. Llegó el remis. Sigo hablando, me van a venir a... Ya está el remis en la puerta. No, Sabacela Mercenario acá, dijiste una vez. Sabacela Mercenario acá. Sí, no vuelven más. Así que bueno,